recordaremos, las respuestas estáticas son aquellas que se dan cuando el receptor se estira con lentitud. Y las descargas de las terminaciones primarias y secundarias aumentan proporcionalmente al grado de estiramiento. Y continúan por varios minutos. Si el propio uso muscular permanece estirado. La respuesta es dinámica cuando la longitud del receptor cambia bruscamente. Y la descarga continúa solo mientras las dimensiones sigan cambiando. Aquí participa la terminación primaria solamente. Una vez que cesa el estiramiento, volverán a los niveles de la descarga estática. Ya, recordaremos esto entonces. En el uso muscular tenemos la inervación motora e inervación sensitiva. La inervación motora va a estar dada por fibras gamma eferentes, que pueden ser estáticas, y fibras gamma eferentes dinámicas. ¿Listo? Esta es la terminación en placa, es de las fibras alfa. ¿Ya? De las fibras alfa. Muy bien, en la parte sensitiva, ¿cuántos tipos de fibra? Terminaciones primarias y terminaciones secundarias. Las fibras 1A primarias aferentes van a inervar tanto a las fibras ¿qué son estas? Son el uso muscular, mi amor. Las dos son del uso muscular. Pero dos tipos de fibras tienen el uso muscular. ¿Cuáles son? Las fibras en bolsa nuclear, y las fibras en cadena nuclear. Entonces acuérdense, las fibras 1A primarias aferentes van a inervar tanto a las fibras en bolsa nuclear como a las fibras en cadena nuclear. Y las fibras 2 o secundarias, esas solo van a inervar a las fibras en cadena nuclear. Ahora, dos tipos de respuestas: las respuestas estáticas y las respuestas dinámicas. Las respuestas estáticas son aquellas que son más lentas, ¿no? Que van a va aumentando el estiramiento y las descargas también van aumentando. Cesa el estiramiento y no es que la descarga cesa completamente, reduce un poquito, ¿ya? Y se mantiene en la respuesta estática.
En cambio, la respuesta dinámica, ¿no? Se estira y una descarga, pero así fenomenal, ¿no? Y una vez que se deja de estirar, cae también a los niveles de la estimulación estática. ¿No grabes, por favor? Grábalo aquí. ¿Ya? Eso va a ser lo más importante. A tus 50 años ahí de médico vas a estar buscando tu celular. Entonces aquí grabaremos que sean engranes de memoria y gotitas bioquímicas que cuando necesitemos esa información esté aquí. ¿Ya? Ya, entonces, dos tipos de respuestas, dinámicas y estáticas. Si es que tenemos dos animalitos, una tortuga y la famosa liebre. ¿Qué fibras utilizará más la liebre? Las dinámicas. ¿Por qué? Porque va a empezar rápido y quiere ser rápido. Y la tortuguita estática, ¿sí? Pero al final la tortuguita ganó. A ver, hay que recordar eso. Lo bueno es que nosotros podemos utilizar los dos tipos de fibras y eso es lo más importante. Ya, escriba. Las fibras en bolsa nuclear se vinculan con las respuestas dinámicas, con la posición y la velocidad de contracción. Y las fibras en cadena nuclear se asocian con contracciones estáticas lentas del músculo voluntario. Entonces, fibras en bolsa nuclear, respuesta dinámica, posición y velocidad. Fibras en cadena nuclear, contracciones estáticas lentas del músculo voluntario. ¿Ya? Ambas, no se olviden que las dos en bolsa nuclear o en cadena nuclear forman parte del uso muscular. Ambas. Tenemos los dos tipos. Ya, escribiremos. El receptor del uso muscular puede excitarse por dos mecanismos. El alargamiento del músculo en su conjunto y aunque la longitud del músculo no cambie, la contracción de las porciones finales intrafusales estira la porción intermedia, activando al receptor. Y este es el mecanismo del tono muscular. Ya, aquí por favor para las neuronas. Ese nuestro uso muscular puede excitarse de dos formas. Una forma cuando es todo el músculo que se está alargando, se está estirando, todo el músculo. ¿Listo? Y eso nos estaría dando respuesta a los movimientos voluntarios, a todos aquellos movimientos que queremos hacer. Y en la segunda forma de excitación es en la cual, aunque no todo el músculo está excitado, no todo el músculo está siendo alargado, solo las fibras intrafusales en su porción central o en su porción periférica. ¿Cómo es? En la parte central, ¿se acuerdan que no tiene actina y miosina? Casi no tiene actina y miosina, no tiene actividad contráctil. Entonces, si queremos que se alargue un poco, tienen que ser las porciones finales, o sea, los extremos aquí. Ya, este es nuestro uso neuromuscular. En el medio está la porción que no tiene las bandas de actina y miosina, o tiene muy poco. ¿Listo? Entonces, las partes contráctiles de las fibras intrafusales son las partes finales, los extremos. ¿Ya?
En el primer mecanismo de excitación, toda esta masa muscular se ha elongado, ¿listo? Y de esa forma han excitado al uso muscular. En esta situación no, solo se alargan estas partes finales, los extremos del uso muscular de las fibras intrafusales, que son contráctiles y van a estimular a la porción receptora. Y esto es lo que nos permite mantener el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Estado de semicontracción. Entonces, ese estado de semicontracción, fíjense que se debe a la acción del sistema gamma, estimulando los extremos de las fibras intrafusales. ¿Ya? Acuérdense bien eso, puede ser pregunta. ¿Listo? Ya, entonces les voy a dictar esta última partecita. La segunda forma de excitación se da por estimulación de los extremos de las fibras intrafusales. Que estimulan a la porción central del mismo uso para activar al receptor. Y mantiene el tono muscular. El tono muscular es base de la actividad estática y va a apoyar a los movimientos o a la fijación articular. Los usos musculares estabilizan la posición corporal durante la tensión. A partir de la región bulboreticular facilitadora del tallo cerebral, a partir del de la región bulboreticular facilitadora del tallo cerebral, se envían señales a las fibras intrafusales. Se acortan los extremos del uso y se estimulan las porciones centrales, lo que aumenta la frecuencia de descarga. También se activan los músculos de ambos lados de la articulación. Que son excitados en mayor proporción. Por lo que los músculos estarán tensos y tirantes alrededor de una articulación.
fijando sólidamente la articulación en su posición. ¿Y podemos hacer eso? Sí. Con entrenamiento, sí. Pero aquí es esto lo que nos está permitiendo hacer estos dos mecanismos que acabo de describir, que en realidad es la suma de lo que acabamos de decir. Fíjense, entonces vamos a volver atrás. Ay, no adelante. Hemos dicho que había dos formas de excitar a los usos neuromusculares, ¿no ven? Uno era si activábamos nosotros a los grupos musculares, pero si queremos fijar la articulación, vamos a activar los usos de ambos grupos musculares, digamos extensores y flexores, ¿sí? ¿Para qué? Para que fijemos la articulación, para que la pongamos fija la articulación. Todos estos músculos esqueléticos, extensores y flexores, digamos, para la articulación de la rodilla, queremos fijarla, por esa acción van a ponerse tensos, tirantes y se van a oponer. ¿Se acuerdan el otro día cuando les he dicho tengan el brazo flexionado? ¿No ven? Ahora intenten estirar. ¿Han podido? A ver, vuelvan a hacer. Flexión de brazo. Sin dejar de flexionar, intenten estirar. ¿Pueden? ¿Se acuerdan del apagado, prendido y apagado? Hemos hablado un poquito también de la inervación recíproca que vamos a ver ahora igual. ¿Ya? ¿Pero podemos hacer eso? No podemos, ¿no? Entonces lo mismo estamos haciendo aquí. Estamos fijando nuestra articulación. Estamos fijando la articulación para que no se mueva. Por otra parte, la región facilitadora bulboreticular va a enviar las señales hacia las fibras intrafusales de tipo excitatorio. Esto va a utilizar el mecanismo del tono muscular. ¿Cómo se produce el mecanismo del tono muscular? Se estiran sus extremos, ¿no ves? Se estiran sus extremos para estimular la porción central, que es la receptora. Por lo tanto, entonces, la actividad estática del tono muscular está en su auge ahí, está con buen tono. Entonces, tono muscular y actividad dinámica en función de mantener la articulación sólidamente estabilizada. ¿Ya? Aquí tenemos tono muscular y aquí actividad muscular, fibras extrafusales, intrafusales, extrafusales, tono muscular y aquí para mantener el movimiento con una contracción importante que permita solidificar la articulación. Y si tenemos la fuerza muscular, tenemos el entrenamiento, podemos hacer fácilmente eso hasta dependiendo de cada persona, hasta la edad que pueda hacerla, digamos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. ¿Sí o no? Sí. Ah, ya, gracias. Súper, ¿no ve? Vamos a hacer eso. Y ahí es como están actuando los músculos, ¿no? Fíjense ustedes ahí. Sólidamente las articulaciones fijadas ahí para poder hacer eso. Muy bien, ¿cuáles son las funciones de la médula espinal? Anoten por favor. La médula espinal es el centro integrador de los reflejos. Es el centro de control del tono muscular, que se mantiene por los reflejos miotáticos. La corteza motora y la vía piramidal ejerce un control
inhibidor del tono muscular en coordinación a estructuras subcorticales como los núcleos de la base. Y el cerebelo, que puede aumentar o puede disminuir el tono muscular. El clono, ahorita les voy a explicar qué es, el clono puede darse cuando el reflejo miotático está muy sensibilizado por liberación de la regulación superior. Ya, para las neuronas, ¿qué es lo que le gusta hacer a la médula espinal en relación a los reflejos? ¿Sí? Le encanta que hayan reflejos a la médula espinal, ¿sí? Es como el sargento que va a molestar a la tropa cuando el general no está, suponiendo que sea bueno el general, ¿no ve? ¿No ve? Listo. Entonces, la médula espinal es el centro integrador de los reflejos. Si el general se va, si la corteza deja de funcionar, está dañada por alguna situación, la médula espinal va a producir un aumento de los reflejos que se llama hiperreflexia. ¿Ya? Hiperreflexia. Vamos a ver después de esto, pero para que ya vayamos fijando. ¿Por qué? Porque es el centro de integración de los reflejos. Su función principal es generar reflejos. Muy bien. Es el centro de control también del tono muscular. Pero el tono muscular y toda la actividad motora, el movimiento, toda la actividad que tenga movimiento, toda actividad motora, está regulada desde la corteza cerebral, pero también las estructuras subcorticales tienen que ver con eso. Entonces, ¿cómo contribuye la médula espinal? Contribuye con un control del tono muscular. Entonces, si la corteza está dañada, si la corteza tiene una lesión, el general no está, ¿qué va a pasar con ese tono muscular? ¿Qué creerían que pasa? El sargento toma. ¿Qué? El sargento toma el mando. Involuntariamente, claro, todo ahorita es involuntario. Si no está la corteza, es involuntario, ¿sí? La corteza siempre nos va a dar la voluntad. Van a ver después funciones mentales superiores, entonces la corteza siempre nos va a dar la voluntad. ¿Qué pasaba con los reflejos? Si el general se va, ¿el sargento qué hace? Toma el mando. Toma el mando. Entonces va a haber un aumento o una disminución de reflejos. Aumento. Con el tono pasa lo mismo, ¿sí? Con el tono pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo estará el tono? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado. Muy bien. Ya tenemos dos signos bien importantes para que ustedes hagan el diagnóstico después. No está la corteza, está dañada la corteza, entonces la médula espinal toma el control, por lo tanto aumentan los reflejos, y hay hiperreflexia, y aumenta el tono muscular, por lo que hay hipertonía. ¿Ya? Hipertonía. Muy bien, el cerebelo también, el cerebelo va a coadyuvar también. ¿Por qué? Porque es el centro que regula. Entonces puede aumentar o puede disminuir también el tono muscular. Pero la que tiene el sargento es el que tiene a la tropa, ¿no? El sargento es el que tiene a la tropa. Entonces puede ser que el cerebelo regule, pero si la corteza no está, el sargento dice, este teniente coronel o este capitán, ¿no? O sea, le obedezco un poco, pero no mucho, ¿listo? Porque el control fuerte está dado a partir de la corteza cerebral. Hemos dicho que el sistema motor es un sistema jerárquico, ¿sí? Entonces, la corteza tiene el mayor nivel y luego los otros niveles. Muy bien, ahora, ¿qué es el clono? El clono es un movimiento. Tú le pides al paciente que flexione y sigue haciendo así, ¿ya? ¿Por qué?
Porque esos reflejitos que les acabo de explicar, en el cual el sistema gamma estira los extremos distales de las fibras intrafusales, está muy sensibilizado. Entonces ya no solamente se produce la contracción muscular, sino que se mantiene oscilando, ¿ya? Y eso también se da cuando los centros superiores no están funcionando o están dañados y se liberan los centros inferiores, particularmente la médula espinal, ¿ya? 3 signos entonces tenemos aquí para que nos acordemos de las funciones medulares: la hiperreflexia, la hipertonía y el clonus. ¿Por qué? Porque la médula espinal regula o es el centro integrador de los reflejos, es el centro de control del tono muscular y es el centro también que evita que los movimientos sean oscilantes, ¿no? O sea, aquí les explico de nuevo. Si se libera de los centros superiores, entonces el reflejo miotático se vuelve muy sensibilizado y se produce clonus. Entonces, a ese paciente le tomas un reflejo bicipital, va a ser muy exagerado y de paso va a hacer clonus, ¿ya? O sea, tienes el reflejo exagerado y de paso con el clonus, ¿ya? Ahora, solo para ver si me han entendido. Y si está dañada la médula espinal, ¿qué pasa con los reflejos? ¿Son lentos? ¿Qué? ¿Son lentos? Lentos, hay hiporreflexia, puede ser, ¿no? Una pena, ¿sí? O una arreflexia, dependiendo de la lesión. ¿Qué va a pasar con el tono? Pues nada, o sea, va a haber hipotonía, en algunos casos atonía. ¿Va a haber clonus? No. ¿Por qué? Porque esas son funciones de la médula espinal que son reguladas por los centros corticales y otros centros subcorticales superiores. Listo, muy bien. Reflejos, ¿no? Son bonitos, ¿o no? En todas las caricaturas, en todos los programas de televisión están ahí. Ya. Vamos a ver ahora el reflejo miotático de estiramiento. Anotaremos, ¿ya? Cuando se estira bruscamente un músculo, los usos causan una contracción refleja de las fibras esqueléticas o extrafusales. En el músculo estirado y músculos sinérgicos. Por lo que un golpe en el tendón de inserción genera un reflejo miotático dinámico. Su localización es perfecta y estricta. El reflejo miotático evita las oscilaciones o sacudidas en los movimientos corporales, por lo que cumple una función amortiguadora. Los centros integradores tienen una topografía determinada. Lo que nos permite localizar las lesiones.
Los componentes del arco reflejo son un receptor, la vía aferente sensitiva, el centro integrador, la fibra eferente motora y un efector. Ejemplo, el reflejo patelar. Su centro de integración está en L2, L3 y L4. Ya, ahora sí, veremos aquí. Aquí tenemos, ¿qué tendón? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Ah, muy bien, el rotuliano patelar. Entonces, este es el tendón de qué músculo? Del cuádriceps, ¿sí o no? ¿Del bíceps? No. Muy bien, del cuádriceps. Entonces, vamos a explorar los reflejos y vamos a entender cómo es que se produce un reflejo miotático. En este reflejo percutimos su tendón. Y al percutir su tendón, lo que hacemos es estirar al músculo. Lo estiramos. ¿Ya? Estamos produciéndole un estímulo de estiramiento. ¿Y cuál es el receptor de estiramiento? No. Bu. ¿Cuál es el receptor de estiramiento? Los usos musculares. Todo lo que estamos viendo ahorita de las fibras intrafusales dinámicas, estáticas, ese uso muscular, ese es el receptor de estiramiento. El órgano tendinoso de Golgi es receptor de tensión. ¿Ya? Es receptor de tensión. Entonces, si con este golpe lo estamos estirando al cuádriceps, ¿cuál será la respuesta? Contracción. Contracción. ¿Y cuál es la función que tiene el cuádriceps? Extensión. No se olviden que los flexores en los miembros inferiores están en la parte posterior. En cambio, ¿y cuál es la respuesta del reflejo patelar? Que patea si puede, ¿no ves? ¿Sí o no? Claro que tienes que cuidar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos golpeado aquí en su tendón, hemos producido un reflejo hemos producido un estiramiento, ha sido detectado por los usos musculares, ha sido transmitido por la fibra sensitiva aferente hacia la médula espinal, ha hecho una sinapsis sensitiva motora, ha vuelto por las fibras eferentes motoras y ha producido una contracción del cuádriceps, produciendo que el miembro inferior se levante. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir. Una vez más. Ya. Listo. Entonces, ¿cuál es el receptor de estiramiento, de elongación del músculo? Los usos musculares. El órgano tendinoso de Golgi es receptor de tensión. Vamos a vernos un ratito después qué es eso. Entonces, si nosotros percutimos el tendón de cualquiera de los músculos que vamos a ver, vamos a producir un reflejo de estiramiento. ¿Quién detecta el estiramiento? Los usos neuromusculares. Entonces, van a mandar señales sensitivas aferentes hacia la médula espinal. Se produce una sinapsis, por eso monosináptico también se le llama, entre una motoneurona o entre una neurona sensitiva y una motoneurona, y vuelve la respuesta a través de las fibras motoras alfa para que se contraigan las fibras intra o extrafusales. Extrafusales. Y si se contraen las fibras extrafusales,
disminuye su elongación y también va a disminuir la elongación de los ositos intrafusales. ¿Por qué? Porque están ahí adentro también. ¿Listo? Así, sencillo. Todos los reflejos que vamos a ver, que ustedes están evaluando esta semana, tricipital, bicipital, no son nada más que reflejos de estiramiento, porque estamos golpeando los tendones, ¿ya? O sea, de los osteomusculares. ¿Estamos? Ya. Ahora, lo que les decía, cada segmento medular es responsable de un segmento corporal. Por lo tanto, no podemos decir que si hay una pérdida del reflejo patelar, los que están dañados son los segmentos cervicales, ¿o sí? Para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está totalmente segmentado. Cada nivel tiene su centro de integración. Ya no se van a olvidar de esto, por favor. Entonces, un segmento medular, ¿qué es? No es nada más que una porción de la médula que está en relación con los nervios espinales. Por eso es que la localización de los reflejos es estricta y nos va a indicar, ¿no?, dónde está el sitio de la lesión. Si tenemos un problema, por ejemplo, aquí, en los niveles L5, S1 y S2, ¿se va a alterar el reflejo patelar? ¿Cuál se va a alterar? El reflejo aquiliano, ¿no? Si hay un, no sé, puede haber un cisticerco, puede haber un tumor, puede haber un desplazamiento del disco intervertebral, cualquier cosa que esté dañando estos segmentos en particular y va a afectar al reflejo aquiliano. Entonces ya solamente con la localización topográfica vamos a poder decir dónde está la lesión. ¿Listo? Ya. Igual, para el reflejo bicipital, cervical 4, 5 y 6. Para el reflejo tricipital, C6 y C7. ¿Qué mecanismo estamos utilizando? El mismo que hemos explicado para el reflejo patelar, ¿sí? Golpeando el tendón del músculo, producimos una elongación del músculo. Eso es detectado por los receptores de elongación o estiramiento que se llaman usos musculares, los cuales envían señales por la vía aferente sensitiva hacia el asa posterior de la médula. De ahí toman contacto con una motoneurona sensitiva, hacen sinapsis con una motoneurona, con una neurona sensitiva y hacen sinapsis con una motoneurona, y de ahí sale una respuesta que va por la vía eferente hacia la masa muscular que ha sido estimulada y a sus músculos antagonistas, a sus músculos agonistas, a los mismos músculos que tienen la función flexora en ese caso. Hemos visto, y está en su guía de esta semana también, está la escala de evaluación de los reflejos. Si hay una lesión de la corteza cerebral, ¿qué valor encontraremos en cruces? ¿Qué? Vamos, anímense. Si se equivocan, ¿qué importa? Vamos. Aumentada. Podemos aumentar, puede ser 3 cruces, puede ser 2 cruces. ¿Por qué? Porque el sargento está haciendo fiesta, al sargento le encanta hacer los reflejos, le encanta el tono, le encanta todo. Si el general no está, listo, voy a exacerbar todo lo que yo hago, ¿ya? Entonces todas las funciones medulares están exacerbadas si no están reguladas o controladas por los niveles corticales superiores, ¿sí? Ya, ahora sí, los famosos órganos tendinosos de Golgi. Escribiremos. Los órganos tendinosos de Golgi controlan la tensión muscular. Es un receptor encapsulado por el que pasan fibras del tendón muscular. Cada OTG, órgano tendinoso de Golgi, se une a 10 a 15 fibras musculares que lo estimulan cuando se tensan.
debido a la contracción muscular. Tiene también una respuesta dinámica y estática. Siendo potente su reacción cuando la tensión muscular aumenta bruscamente. Respuesta dinámica, lo que es la respuesta dinámica. Y se reduce a un nivel constante proporcional a la tensión en una respuesta estática. Las fibras de transmisión de las OTG son grandes y rápidas, tipo 1B, de 16 micrómetros. Van al asta posterior de la médula, al cerebelo por el fascículo espinocerebeloso y a la corteza cerebral. Ya. Los órganos tendinosos de Golgi son receptores de tensión. ¿Y qué tensión? ¿Qué podemos entender como tensión? Se contrae el músculo, está insertado aquí en el hueso, está insertado en el hueso, y se produce un tironeo del músculo al hueso, ¿sí? Entonces, para ver ese grado de contracción, que tiene que también ser regulado, no se puede contraer todo lo que quiera, o sea, aquí en la parte neurológica siempre tiene que haber un inhibidor, ¿para qué? Un excitador y un inhibidor, para que todo sea perfecto, todo sea adecuado. Dios en su diseño ha hecho las cosas perfectas, ¿no? Entonces no puede ser que este quiera contraerse todo lo que le guste, porque es así, o este quiere excitar por además. Entonces es como, tiene que haber siempre un receptor y tiene que haber una regulación. Entonces, si se contrae mucho este músculo, tironea a su tendón de su inserción en el hueso, y eso es detectado por el órgano tendinoso de Golgi, que está localizado a nivel de las fibritas del tendón. Además, eso está conectado con 10 a 15 fibras musculares, ¿no? O sea, de las fibras musculares que son continuadas por las fibras tendinosas, y esas hacen parte del órgano tendinoso de Golgi. Fíjense que, por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene una crisis epiléptica, ¿sí? Una crisis epiléptica. ¿Han visto alguna vez? ¿Sí? Entonces es un paciente que se pone totalmente rígido y comienza a moverse. Ese rato nosotros le doblamos su pie, le movemos su mano, su cabeza le movemos al otro lado, todo eso hacemos. ¿Haríamos eso? No podemos hacer eso, y por varias razones, ¿no? Primero, que el espectáculo no es nada agradable, ¿sí? Las primeras veces te asusta, ¿no? Te llama la atención. Pero en ese momento es una crisis, es una descarga tan fuerte, ¿no? Que los músculos están duros como piedras, ¿ya? Entonces, como están así totalmente contraídos, si
Si nosotros le movemos, podemos desinsertar los músculos del hueso, ¿ya? Entonces, si alguna vez les toca asistir a un paciente que está con una crisis hasta que le pongan un diazepam, algo para relajar, ustedes lo único que tienen que hacer es ponerle algo en la boca para que no se cercione, no se cercene la lengua, porque eso puede ser el problema, hablando de una epilepsia tónico-clónica generalizada. Tónico, porque el tono está totalmente exagerado. Si el tono es un estado de semicontracción, en una crisis hay una hipertonía, pero impresionante. Y de paso el clono, entonces tienes un paciente moviendo así. Le mueves más, le puedes desinsertar el músculo del hueso, ¿no? Con eso, todo un problema ahí legal y de todo, y daño al pobre paciente. Entonces, ¿qué solamente hacer? Ponerle una gasa, alguna cosa que tengas ahí, para evitar de que no se corte la lengua, porque a veces estar con la boca abierta, las contracciones son tan importantes y el movimiento de masticación se puede cortar la lengua, ¿ya? Ahora, va a echar la basa, dice, no, la basa es como que está, el aire está llenándose de aire como cuando batimos una clara de huevo, ¿listo? Entonces no es que la base, es solamente aire con saliva, nada más, no está botando otras cosas, ¿ya? Y lo que sí van a hacer es ponerle algo para que no golpee la cabeza, ¿listo? Porque puede ser con los movimientos que esté golpeando ahí, ponerle una almohadita, alguna cosa para que no golpee la cabeza, y hasta darle el tratamiento para relajar y disminuir la crisis, ¿ya? Entonces, ese es un caso extremo en el cual estamos viendo cómo esa contracción muscular tan sostenida, tan dura, ¿no?, está siendo detectada por los órganos tendinosos de Golgi. ¿Y esto? En un caso patológico, una crisis aguda. Normalmente, ¿qué pasa? Si no es este músculo, nuestro cuádriceps, se contrae demasiado, entonces va a tironear a su tendón, ¿sí o no? Se contrae aquí terrible y comienza a tironear a su tendón. Entonces eso es detectado por el órgano tendinoso de Golgi, manda todas las señales para que se produzca una relajación. ¿Listo? Ahora, prioritariamente el órgano tendinoso de Golgi detecta contracción, o sea, la contracción de la masa muscular, como le tironea a su tendón de su inserción en el hueso. Pero también puede detectar si, por ejemplo, el estiramiento también ya fuera demasiado, ¿ya? Pero eso es menor. Entonces ustedes graben en su cabecita que el órgano tendinoso de Golgi es más un receptor de tensión, de cómo la masa muscular, el vientre muscular, tironea de su inserción ósea a través de su tendón. ¿Listo? Ya. Denme unos segunditos más para que terminemos estito, por favor, ¿puede ser? Ya. Otro reflejo. Los reflejos, el reflejo flexor y reflejo de retirada. Son reflejos que siguen a estímulos nociceptivos. Que intentan alejar el segmento estimulado, a lo que se llama reflejo de retirada. La información llega a las neuronas sensitivas, luego a las interneuronas y después a las motoneuronas. Diferente del miotático, ¿verdad? Que era una sola sináptica, una sola sinapsis. Hay vías de 3 o 4 neuronas, pero la mayoría atraviesan muchas células y circuitos básicos. Circuitos divergentes para diseminar el reflejo
a un mayor número de músculos, lo que se conoce como patrón de retirada. Y circuitos destinados a inhibir a los músculos antagonistas. Ya, entonces el reflejo miotático es una sinapsis, monosináptica. En cambio, en el reflejo flexor y el reflejo de retirada, vamos a ver que ya intervienen las interneuronas, ¿no? Ya hay una neurona sensitiva, interneurona y la motoneurona. Y ya no solamente una, sino varias ya que comienzan a trabajar. Entonces, hay una velita, hay un receptor nociceptivo, es transmitido por las fibras aferentes hacia el asta posterior de la médula. Aquí ya tenemos la presencia de una interneurona y luego una motoneurona y va la respuesta para que se contraiga el bíceps y se produzca un reflejo de flexión que aleje nuestro dedito de la vena. ¿Listo? El reflejo de flexión. Y el reflejo de retirada es aquel en el cual cualquier segmento de nuestro cuerpo se retira de un estímulo que está lastimándonos, que nos está incomodando. Entonces aquí ya vemos que es un reflejo polisináptico y con participación de las interneuronas. Reflejo extensor cruzado. El reflejo extensor cruzado se produce 0,2 a 0,5 segundos después de un reflejo flexor de una extremidad. Cuando la extremidad contraria comienza a extenderse. Las señales sensitivas van a cruzar al lado opuesto de la médula para activar los músculos extensores. Conecta neuronas sensitivas, motoneuronas, también del lado contrario de la médula, encargadas de la extensión. Por lo que la excitación de un grupo de músculos está asociada a la inhibición de otro grupo por inhibición recíproca. Y al circuito neuronal de este tipo se le llama inervación recíproca. Listo. Ya, veremos esto. Aquí hay un señor que está andando sin zapatos y se encuentra con una tachuela ahí. ¿Listo? Entonces, es detectado por un nociceptor. La información va por dónde? Vías aferentes sensitivas. Excelente. Muy bien. Llega hacia el asta posterior de la médula. Toma contacto con neuronas. Un ratito. Neurona sensitiva primero. Neurona sensitiva. ¿Sí? Porque la fibra, no se olviden que la fibra nerviosa no es nada más que el axón de la neurona sensitiva que está ahí en el asta posterior de la médula. ¿Ya? ¿Listo? Los nervios no son nada más que axones o prolongaciones cilindroaxiles de las neuronas que están ahí. ¿Listo? Ya, entonces ha llegado hacia el asta posterior de la
la médula a las neuronas sensitivas. Muy bien, luego toma contacto con interneuronas, perfecto. Luego toma contacto con las motoneuronas del mismo lado de la lesión. ¿A cuáles va a estimular? ¿A las flexoras o extensoras? ¿A las? Ah, pues hasta se los estoy haciendo, mira. Va a estimular a los flexores y va a inhibir a los extensores. Si no, no se mueve mi rodilla y ese pobre señor se queda con un hueco ahí en su planta del pie. ¿Listo? Una herida gigante. Pero además, en este caso, cruza al lado contralateral para estimular ¿a quiénes? A los extensores y para inhibir ¿a quiénes? Flexores. A los flexores. Reflejo, extensor, cruzado. Sencillo. ¿Complejo? ¿Vuelvo a repetir? Una vez más. Listo. A ver, tal vez si les muestro esto de aquí. Hemos dicho, esto aprenda, grábense, bien importante. Cuando queremos flexionar, tienen que activarse los músculos flexores. ¿Ya? Se tienen que prender. ¿Y quiénes se tienen que apagar? Los extensores. Los extensores. Si queremos extender, ¿quiénes se tienen que prender? Los extensores. ¿Y quiénes se tienen que apagar? Los flexores. A eso se llama inervación recíproca o inhibición recíproca. ¿Por qué? Porque no pueden si todos estaríamos flexionados así como en posición fetal, si solamente habría una estimulación de los flexores. ¿Ya? Entonces, si vemos eso, podemos volver al gráfico aquí. Ha habido un estímulo doloroso. Esa información ha viajado por las fibras aferentes sensitivas hacia las neuronas sensitivas del asta posterior de la médula. Ahí ha tomado, después ha hecho una sinapsis con las interneuronas. Las interneuronas han hecho sinapsis con las motoneuronas. Motoneuronas que se van a dirigir a distintos grupos musculares. Uno, van a ir hacia los músculos flexores. Aquí. A los músculos flexores. ¿Queremos flexionar? Entonces vamos a prender o apagar. Vamos a prender. Muy bien. Y para que se flexione, ¿qué pasa con los extensores? Se apagan. Se apagan. Listo. Entonces hemos producido la flexión. Pero no me puedo flexionar sin prender el otro lado, que no va a caer. ¿Sí? Le paso ahí por una tachuela fracturando el otro lado. Exagerado, pero no. Ya, entonces, esa información sensitiva que ha llegado, las motoneuronas sensitivas mediante interneuronas han cruzado al lado contralateral. Al lado contralateral. ¿Motoneuronas? ¿Sí o no? Sí, también sinapsis con las motoneuronas. Músculos extensores, señales de prendido o apagado. Prendido, porque hay que extender, ¿sí? Este está así, ¿no? Y a los músculos flexores, apagado. Reflejo, extensor, cruzado. Otro reflejo, extensor, cruzado. ¿A ver? Listo. ¿Qué pasa con los boxeadores? Movimiento, ¿a ver? De protección de la cara, para que no les llegue el golpe. Y el otro, Para darle golpe. reflejo, extensor, cruzado. Igual al otro lado. Con este me protejo y con este, como tengo una derecha poderosa, ¡zas! A ver, reflejo, extensor, cruzado. Nada más eso. Dime. Doctora, ¿qué pasa con las personas que tienen amputado un brazo? Ay, cariño. Y ahí pues ya. Necesitan una prótesis. ¿Qué se llama? Los patrones neurológicos en los centros conservados se mantienen, pero si ya no tiene el miembro, ¿qué podemos hacer? Doctora, digamos, para mantener esos patrones, ¿desde qué lugar se tendría que hacer la amputación para cobrar esa sensibilidad, ¿no? Y colocarle un brazo robótico? No, pues si los nervios llegan hasta aquí, si están indemnes, puedes poner ahí la prótesis, ¿no?
no hay problema. Los patrones se mantienen, eso se queda en todo nuestro tracto, o en todo nuestro tallo cerebral, toda la corteza. Ya, vamos a terminar, chicos, porque esto es lo último. Lo último para ver esto. ¿Se acuerdan de nuestra vía motora córtico-espinal? ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos una motoneurona superior y una motoneurona inferior o anterior? Muy bien. Entonces, si está dañada la motoneurona superior aquí arriba por un accidente vascular cerebral, un traumatismo encefalocraniano, un tumor, una parasitosis, un problema vascular, cualquier cosa, la parálisis va a ser vertical. La parálisis va a ser vertical y va a ser contraria a la lesión. La lesión se ha producido aquí y la parálisis en el lado contralateral. ¿Qué va a tener entonces? Hipertonía, lo que hemos estado viendo hace un ratito, hiperreflexia y el signo de Babinski positivo. Ahorita les voy a mostrar. ¿Por qué? Porque se ha liberado ¿Quién se ha liberado? La médula espinal, porque la médula espinal es el centro integrador de los reflejos y es el centro que controla también el tono muscular. Es regulada por el cerebelo, pero es controlada por la médula espinal. Y parálisis vertical, ¿por qué? Porque se va a producir por debajo de la decusación de las fibras. ¿Qué fibras? ¿Qué fibras? ¿Qué fibras? Córtico-espinales. ¿Se han perdido aquí? ¿No o sí? Vuelvo a decir. A ver. Creo que están dilucidando. Estamos hablando de una lesión de la motoneurona superior que está localizada a nivel de los centros superiores, ¿no? Corteza cerebral. Entonces sus fibras se originan, ya hemos dicho, en varias áreas de la corteza, área motora primaria, suplementaria, y las fibras van a bajar y se van a decusar en la parte inferior del bulbo, produciéndose la decusación de las pirámides. Como el 90% de las fibras van al lado contralateral, entonces si hay una lesión en el lado derecho, la parálisis se va a producir en el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Por eso decimos una parálisis de tipo vertical y como está ya esquematizado en el dibujito. Bueno, ahora, como el general se ha ido de paseo, el sargento que le encantan los reflejos y el tono, entonces se libera y hace fiesta. Entonces se produce una hipertonía y una hiperreflexia. ¿Listo? ¿Ya voy a decir? ¿Ya? Muy bien. Y vamos a tener lo que es el signo de Babinski positivo. Este signo de Babinski es cuando nosotros estimulamos la planta del pie en este sentido. Y vemos que el pulgar y el dedo gordo se va hacia arriba y los dedos se abren. Lo que normalmente tiene que pasar es esto, que haya flexión de los dedos cuando hagamos esta estimulación. ¿Ya? En cambio, o sea, esta es, digamos, la planta del pie, estimulamos aquí y se produce flexión. Pero cuando hay un signo de Babinski positivo, los dedos se abren y el dedo gordo se va hacia arriba. Ese es el Babinski positivo. Y ese significa que las vías piramidales están tomadas y el sistema extrapiramidal es el que está regulando la actividad motora. Ahora, aquí les pongo que ese Babinski es normal hasta los primeros 2 años. En las anteriores clases les he contado que la vía piramidal comienza a mielinizarse después del nacimiento, ¿no? Por eso es que no nacemos como los elefantitos ya a caminar, o como las cebritas también ya, listo a caminar. Nosotros nos tienen que cuidar y de todo ese tipo de cosas. Y comenzamos a caminar a los 9 meses, al año, 1 año y medio, dependiendo de la persona. ¿Por qué? Porque el sistema piramidal se está mielinizando, el sistema que va a tomar el control durante toda nuestra vida. Entonces, si hay una lesión de motoneurona superior, el sistema extrapiramidal dice, yo tenía el control, ¿no?
hasta los 2 años. Entonces, no está funcionando el piramidal, el extrapiramidal toma el control y produce este signo, que es un signo patológico, patológico después de los 2 años, y nos señala lesión de motoneurona superior. ¿Ya? ¿Y qué pasa si nuestro famoso sargento es el que está mal? ¿Motoneurona inferior o motoneurona anterior? La parálisis va a ser horizontal. Aquí ya no se decusa nada, ¿verdad? Porque ya se ha decusado en la parte inferior del bulbo. Entonces, la lesión va a estar en función del nivel que está siendo tomado por la lesión. ¿Va a haber hipotonía? Sí, el sargento no está. ¿Va a haber reflejos? Hiporreflexia también, hipotonía, hiporreflexia y un signo de Babinski negativo. ¿Por qué? Porque el signo de Babinski es positivo para lesión de motoneurona superior, pero el signo de Babinski es negativo para una lesión medular. ¿Listo? Ya. Muchas gracias. Terminamos.